Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ariadna Peñalugo, soy de Reynosa, Tamaulipas, y el día de hoy quiero compartirles un poco sobre lo que ha hecho Dios en mi vida a través de su mensaje de salvación. Y bueno, yo desde que tenía aproximadamente 8 años comencé a conocer un poquito más de la palabra de Dios y de su amor a través de la iglesia cristiana, y una iglesia que se llama Toda Tu Casa ahí en mi ciudad. Y después, ya cuando tenía como unos 11 o 12 años, comenzamos a aprender más de las raíces del contexto hebreo de toda la fe de Abraham, Isaac y Jacob, también ahí mismo, y por medio de este ministerio Descubre la Biblia. Y pues de esa edad Dios me empezó a educar en su palabra y a apartar, y eso cambió mi vida completamente porque sé que si hubiera crecido desde chica sin eso, con todos los problemas familiares que me rodearon, mi vida sería totalmente distinta. O sea, pudiera haber caído en malas compañías, en adicciones, en depresión y en muchas cosas que yo sé de las que Dios me guardó, porque a través del conflicto entre mis padres, que llegó al final a divorcio, pues tuve que pasar gran parte de mi infancia y adolescencia pues sola, se pudiera decir. Y sé que en esa soledad pude haber tenido muchos peligros rodeándome, pero Dios me guardó con su palabra y, y me fue mostrando el camino. Y a pesar de que estuve supuestamente sola, pues, y que me aterraba estar sola al principio en casa, Él fue limpiándome de eso y llevándome a entender que realmente nunca estaba sola y que Él siempre estaba ahí, aunque no lo conocía con la profundidad que lo conozco tal vez más ahorita, pero siempre estuvo presente en mi vida. Y, y fue más a través de, hace como 3 años, que tuve un proceso como de 1 año y medio en el que fue muy difícil o muy doloroso, que yo misma me causé daño, mm, pues por no haber seguido la instrucción que Dios ya me había dado de guardar bien mi corazón. Yo misma pues me causé daño y dañé mi corazón, y pues comprobé que realmente del corazón viene la vida, porque al romper mi corazón se fue como desvaneciendo esas ganas en mí de vivir, y llegó un punto en el que pues ya solo estaba trabajando desde casa y me sentía con un vacío de no estar haciendo nada significativo con mi vida, y especialmente para el servicio a Dios, porque Él ya me había llevado como a ese quebrantamiento, ese arrepentimiento de dejar lo que Él me había pedido que dejara para seguirle bien, pero aún seguía con una autoestima muy baja y con esa falta de propósito. Y al mismo tiempo de que mi autoestima estaba tan baja, pues sentía que era inservible para cualquier cosa. Entonces, pues yo le decía a Dios, ¿para qué me tienes todavía viviendo? O sea, ¿para qué me tienes en este mundo si no te estoy sirviendo de nada, si no te sirvo para nada? Y pues sí estaba en mí ese deseo muy grande de servirle, pero me sentía también incapaz de hacerlo, porque sentía que no, pues que no tenía un propósito de estar aquí. Pero pues desde el año pasado, de finales de agosto, él me permitió venir a Solferino y ser parte de Unimeir, que es algo que yo ya tenía como 3 años el anhelo de estar acá, pero no lo veía posible. Y él fue poniendo la provisión y los medios también a través de mi mamá y unos ahorros que yo tenía, y pues pudimos venir. Y ya llevo aquí 5 meses y estoy muy agradecida porque Dios lo ha usado para mostrarme que sí, aún había un propósito que Él quería cumplir en mí, y he sentido como si Él me dijera, tú no decides tu valor, soy yo el que te dice el valor que tienes, y tú no decides cuándo me vas a servir y cuándo ya debes venir a mí, sino yo soy el que te va a llamar en su momento. Y me ha mostrado que sí,
que sí hay mucho en lo que puedo servirle y me ha permitido estar sirviendo acá y, y pues ha sido de mucha llenura y mucha sanidad en heridas que yo tenía, también en estar restaurando mi autoestima e incluso heridas de la niñez que yo ni siquiera sabía que seguían ahí y me ha ido limpiando poco a poco en este tiempo y sé que lo seguirá haciendo y, y me ha mostrado cómo verdaderamente todas las cosas que me ha permitido vivir, en especial las más dolorosas o las más difíciles, han sido las de más aprendizaje, madurez y bendición, porque no solo me han servido a mí, sino que me han mandado personas que están pasando por eso para poder hablarles. Y si yo no hubiera vivido primero ese dolor, yo no podría comprender el dolor de ellos ni tener las palabras correctas para ayudarles. Entonces, pues agradezco mucho ese sufrimiento que pasé porque a fin de cuentas se convirtió en gratitud porque me dio esas herramientas para yo poder también servirle y ser de bendición a otros. Y, y pues finalmente les quiero compartir que ese vacío que pueden llegar a sentir, yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas llegamos a pasar por ese valle de sombras, que ese vacío que sienten, pues nada en este mundo lo va a poder llenar, porque ese vacío, ese espacio que sienten sin nada, está destinado para Dios realmente, y Él es el único que va a poder llenar el hueco que sienten, porque todo en este mundo es precisamente vacío. Y, y muchas veces las personas se sienten incómodas o raras de hablar con alguien que no ven, pero pues realmente Dios es como, sabemos que Dios es como el viento que no lo ves, pero lo puedes sentir y que así como puede ser apacible, también puede ser muy fuerte y siempre está ahí en todos lados. Y pudieran llegar a pensar también, pues, ¿qué me garantiza que es real? Pero pues literalmente todas las cosas, el simple hecho de tu cuerpo, de mi cuerpo, el poder respirar, el poder ver, el poder movernos, toda la complejidad de nuestro cerebro, de nuestros vasos sanguíneos, es algo que nunca vamos a llegar a comprender en su totalidad, incluso pues la naturaleza, el sol, la luna y cómo cambian los días y las estaciones, eso es ya la prueba más grande de su poder, de su existencia y así como un celular no se puede crear de la nada con el aire, requirió un ser inteligente para ser creado así, esta creación que no llegamos a comprender para nada en su totalidad. Hay cosas que vemos y lo que no vemos, que ni siquiera conocemos, pues cuánto más debió haber sido creado por un ser magnífico, indescriptible y todopoderoso, que es Dios. Y, y Él tiene amor de sobra para dar. Y si, y si tienes miedo como de que te pueda llegar a rechazar por lo que hayas hecho, pues realmente Él es amor y es el que nos enseña a dar amor y si es así, pues con que vayas con sinceridad a Él a, y quieras realmente conocerle, Él nunca te va a rechazar, sino que te va a recibir con los brazos abiertos porque te ama como un padre a su hijo y Él quiere enseñarte a vivir realmente y no simplemente a existir con ese vacío en tu corazón. Y Él te ama y nos ama tanto que incluso dio a su Hijo, a Jesús, en, a morir en la cruz por ti y por mí, algo que Él no tenía por qué hacer porque fue el único bueno y perfecto que ha pisado esta tierra, y aún así Él quiso morir por tus pecados y por mis pecados. Y si tú simplemente tomas la decisión de aceptar su amor, de aceptar su sacrificio para el cual hizo para salvarte y para
que puedas vivir con su paz que es indescriptible, pues Él te va a tomar y Él puede cambiar tu vida totalmente y darte ese propósito que tanto anhelas, así como a mí me tomó simplemente una pregunta y ese deseo realmente de vivir siendo guiada por Él, pues tú también puedes ir ante Él y derramar tu corazón y, y pedir su ayuda, porque eso es, Jesús es salvación y Él viene a ayudar y a socorrer a todo aquel que le busque. Y créeme que no hay nada que te vaya a dar más dicha que voltearle a ver y vivir para Él. Y así como ha ido transformando mi vida, Él puede y quiere transformar tu vida. Y si este mensaje te está llegando a ti, nada es casualidad, todo es plan perfecto de Dios y nada se sale de su control. Y sé que si algo de esto te está haciendo de bendición, no soy yo, sino que es Él queriendo hablarte de su amor y llamándote a que vuelvas a Él, que es tu creador y es tu Padre. Y pues que es algo, ¿cómo vas a ver lo creado, para qué fue creado si su creador no se lo dice? Entonces, no tengas temor y ten confianza en que Él te va a recibir con los brazos abiertos y con todo ese amor que te hace falta en tu corazón. Y pues les mando un fuerte abrazo y toda la gloria y honra es para Dios.